La amenaza invisible. La tranquilidad de la flota de defensa orbital de la Tierra fue destruida cuando la Armada de Nobuliana, una fuerza temible de 500 naves de guerra, emergió del espacio deformado cerca de Plutón. El comandante John Miller, estacionado a bordo del Titán, observar con horror cómo las naves alienígenas se materializaron en la pantalla The View. Las elegantes naves de nobulianas negras eran un fuerte contraste con las naves humanas, repletas de armamento avanzado e irradiando un aura amenazante. El teniente comandante Rick canta con voz que atraviesa la tensión, confirmando la sombría realidad. La flota de la Tierra estaba en inferioridad numérica, 3-1 en la nave insignia de Nobuliana, el Señor de la Guerra. Vortis miró a los defensores humanos con desprecio. Su experiencia en la conquista de múltiples mundos lo llevó a subestimar al primitivo Terren mientras se preparaba para emitir la orden de atacar. Sus oficiales científicos informan de una lectura de energía anómala de la flota. Humana fue despedido con un gesto de su mano, pero las naves de Nobulanas desataron una feroz descarga de torpedos de plasma que se dirigieron hacia las defensas humanas como cometas mortales para asombro de Bor. Las naves humanas emergieron ilesas, sus barreras de energía absorbiendo el barrerazo entrante. La fría sonrisa de John Miller era una visión rara cuando ordenó a su flota que devolviera el fuego. Las naves humanas respondieron con balas cinéticas no guiadas. Sus impactos desgarraron las defensas de Nobulanas. El ataque sorpresa inicial devastó. La flota alienígena, con 2 destructores y un crucero reducido a escombros ardientes, el Titán maniobró a través del caótico campo de batalla, su IA avanzada, trabajando horas extra para contrarrestar el ataque alienígena, un rayo de esperanza. A pesar del éxito inicial de la flota humana, la furia de Bor creció ordenada un asalto más intenso, lanzando cientos de torpedos de plasma para abrumar al punto humano defensas. El Titán se estremeció bajo el impacto de un torpedo de plasma, pero su armadura, ablativa, se mantuvo firme. Las naves humanas continuaron su ataque implacable, cambiando el curso de la batalla. La desesperación de Bor aumentó cuando se dio cuenta de que los escudos humanos podían rastrear y desviar sus armas, mientras sus proyectiles se deslizaban más allá de sus defensas. En una última medida desesperada, Vortis ordenó a su nave insignia, en un curso de colisión con el Titán, el acorazado de Nobulano cargó hacia adelante con sus armas ardientes. Los ojos de John Miller se entrecerraron cuando ordenó a su nave que activara sus poderosos emisores de plasma nuclear. Los rayos perforaron la nave insignia alienígena resultando en una bola de fuego cegadora. Cuando Vortis inundó una cápsula de transportador, emitió una orden de retirada para toda la flota. Su frustración era palpable cuando presenció varias de sus naves separarse para un ataque final suicida en la Tierra. Una apuesta desesperada. La flota humana maltratada pero no rota se apresuró a interceptar la retirada. Naves de Nobulanas. John Miller tomó un escuadrón de sus naves más maniobrables para frustrar el ataque de los Kamai. En una carrera contra el tiempo, las naves humanas cerraron la brecha con las naves alienígenas que aceleraron a pesar de sus mejores esfuerzos. Las naves de Nobulanas se mantuvieron obstinadamente en curso hacia la Tierra con una decisión que te deja sin aliento. John ordenó a su flota que se formara y preparara arpones de agarre mientras la nave alienígena se acercaba a la atmósfera. Los arpones se desplegaron agarrando la enorme nave. Las naves humanas lucharon contra el impulso de la nave, alterando lentamente su trayectoria. La línea de agarre se rompió y la nave alienígena se desvió hacia el vacío, salvando a la Tierra de una devastación inminente. Las consecuencias de la victoria fueron duramente ganadas. Los astilleros y fábricas de la Tierra se pusieron a trabajar a toda marcha preparándose para la inevitable represalia de Nobulana. La DOAD, Elena Ivanova y su equipo de tecnólogos xenotóxicos trabajaron incansablemente en ingeniería inversa capturada con tecnología alienígena para mejorar las defensas de la Tierra. Mientras tanto,
El comandante Miller fue convocado a una sesión de emergencia del el Consejo de la Tierra Unida, aunque agradecido por la victoria, expresó su preocupación por futuros ataques. John propuso un ataque quirúrgico al sistema de preparación de Nobulan para sus esfuerzos de guerra. Después de horas de debate, el Consejo autorizó un fuerza de tarea especial bajo el mando de Miller. Mientras John se preparaba para la próxima misión, se encontró con su hijo, el teniente Alex Miller, quien había solicitado unirse a la operación a pesar de su relación tensa. El dinámico padre-hijo agregó una capa emocional a la batalla inminente. En la brecha, la flota humana, ahora equipada con tecnología mejorada, se dispuso a enfrentar a los denobulanos. La batalla fue feroz, y ambos bandos intercambiaron golpes devastadores en medio del caos. La nave de Alex persiguió a una nave denobulana que huía desafiando las órdenes de volver a la formación. John observó con horror cómo la nave de Alex se involucraba en una pelea aérea de alto riesgo con cazas denobulanos. A pesar de la habilidad del joven piloto, su nave sufrió graves daños y comenzó a ir a la deriva sin poder hacer nada, dividida entre su deber y el peligro de su hijo. John tomó una decisión crucial. Ordenó a su nave insignia, el Domitable, que ayudara a Alex y dirigió una operación de rescate desesperada. La confrontación final. La intervención de John Miller salvó a Alex, pero la batalla continuó. La flota humana avanzó dividiéndose en dos grupos, uno para distraer a las fuerzas denobulanas y el otro para infiltrarse en la estación de mando denobulana. Alex lideró al equipo de infiltración navegando a través del caos de la batalla para llegar a la estructura de mando fuertemente defendida. La infiltración estuvo llena de peligros cuando los cazas denobulanos atacaron al equipo. La nave de Alex sufrió graves daños y se vio obligado a confiar en la nave insignia de su padre para obtener apoyo. El Indomable maniobró a través del fuego enemigo para proteger la nave dañada y John Dunning, un traje espacial, realizó una audaz caminata espacial para llegar a la nave de Alex. El amanecer de una nueva era. La misión del equipo de infiltración tuvo éxito, pero el costo fue alto. La confrontación final con el ejército denobulano fue una prueba de resiliencia y resolución humana. La batalla continuó mientras la flota humana se enfrentó a números abrumadores, a pesar de su tecnología avanzada y determinación feroz. Las pérdidas fueron significativas cuando la batalla concluyó. John Miller lidió con la pérdida de su hijo, y la pesada carga del mando. La victoria fue agridulce, marcada por el sacrificio de aquellos que habían luchado valientemente. La flota humana, aunque maltratada, emergió victoriosa, habiendo demostrado su espíritu indomable frente a probabilidades aparentemente insuperables con la amenaza. Denobuliana, temporalmente sofocada, la Tierra comenzó a reconstruirse y prepararse para futuros desafíos. John Miller, atormentado por el recuerdo de su hijo y el costo de la guerra, resuelto a seguir luchando por el futuro de la humanidad. El indomable espíritu humano había prevalecido, pero la galaxia siguió siendo un lugar de constante conflicto e incertidumbre. El gambito final. La batalla continuó mientras la flota humana se enfrentaba a la armada denobuliana. El caos del combate, una implacable tormenta de fuego y destrucción. El comandante John Miller, a bordo del Indomable, estaba dividido entre la apremiante necesidad de terminar la misión y la desesperada urgencia de salvar a su hijo, con el corazón apesadumbrado. John hizo la agonizante decisión de priorizar el rescate de Alex, arriesgando el éxito de toda su operación. John Manued, el Indomable. A través del infierno de la batalla, sus escudos avanzados parpadeando bajo el constante fuego denobulano, el enorme acorazado avanzó cortando a través de las líneas enemigas para alcanzar la casa. Paralizado de Alex, la densa nube de fuego enemigo iluminó el espacio a su alrededor, una exhibición deslumbrante, pero mortal, de armamento alienígena. Dentro del centro de comando del Indomable, la atmósfera era tensa. El teniente comandante Ravi Singh, manejó la operación de la nave con fría eficiencia, ladrando órdenes mientras la tripulación trabajaba incansablemente para mantener la nave en forma para luchar a pesar de las condiciones caóticas. La actitud tranquila de Rai fue una fuente de apoyo,
constante para la tripulación mientras John se acercaba a la nave de Alex se puso. Su traje espacial, el ajuste ajustado en marcado contraste con el caos que se desarrollaba afuera, activó los propulsores de su traje y se impulsó a través del vacío navegando por el mortal campo de batalla. Con práctica precisión, el enorme marco del Indomable se alzaba cerca todo picado con marcas de quemaduras del fuego enemigo. John alcanzó la casa dañada de Alex, la antigua nave elegante ahora un naufragio maltratado. La cabina estaba parcialmente destrozada y el asiento del piloto estaba inquietantemente quieto. John se sujetó con cuidado el salón de los combatientes, usó una correa para asegurar su posición y abrió la cabina revelando a Alex, que estaba inconsciente pero vivo. Con gran esfuerzo John sacó a su hijo de la cabina dañada y lo puso en la seguridad de su propio traje. Alex se despertó. Su hijo, gritó John a través del comunicador de su casco. Su voz se quebró con una mezcla de alivio y miedo. Los ojos de Alex se abrieron y miró a su padre. Su rostro era una mezcla de dolor y confusión. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» La voz de Alex era débil, pero estaba llena de un destello de desafío. «No te voy a dejar atrás. John dijo firmemente que nos vamos de aquí. Agárrate». John guió a Alex hacia el Indomable. Cada movimiento era una lucha contra el vacío del espacio y el fuego enemigo aún constante. Los combatientes de Nobulanos eran implacables. Su persecución no se dejó intimidar por él. ¿Dónde la doctora? Elina Ivanova y su equipo comenzaron a evaluar las heridas de Alex, mientras el equipo médico trabajaba. John estaba afuera de la enfermería, su mente corría con pensamientos de la misión y el destino de su hijo. Sabía que el empuje final contra la estación de mando de Nobulana era crucial, que atacaron el corazón de las operaciones del enemigo para asegurar su victoria. En el corazón del Indomable, John convocó una reunión de estrategia con sus oficiales superiores. La pantalla holográfica proyectó un esquema detallado de la estación de mando de Nobulana. Sus defensas formidables, escuchen pero no inexigibles, todo bien. En John comenzó su voz. Decididos, vamos a ejecutar un asalto de dos frentes. El flick principal seguirá enfrentándose a las fuerzas de Nobulanas, desviando su atención de nuestro objetivo principal. Mientras tanto, un equipo especializado se infiltrará en la estación de mando y eliminará a su liderazgo. Ravi y los otros oficiales asintieron con la cabeza, sus rostros. Mezcla de determinación y aprensión. ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas?, preguntó Ravi. La flota se mantiene firme. Juan respondió. Hemos sufrido algunos daños, pero nuestras mejoras están aguantando. Los de Nobulanos están siendo empujados hacia atrás, pero siguen siendo un oponente formidable. Necesitamos actuar rápida y decisivamente. Cuando concluyó la reunión, John regresó al médico y le pidió que revisara a Alex. El equipo médico lo había estabilizado, pero aún tenía un largo camino para recuperarse. Los ojos de Alex se encontraron con los de John, llenos de gratitud y arrepentimiento. «Lo siento, papá», Alex dijo débilmente. «Debería haberte escuchado». John tomó la mano de Alex, sus ojos propios misty con lágrimas en los ojos. «No, Alex, hiciste lo que creías que era correcto. Somos una familia y luchamos juntos. Superaremos esto con Alex estable y el plan en marcha». JN se preparó para liderar el asalto final a la estación de mando de los Nobulanos. La flota humana golpeó, pero inquebrantable avanzó. Ardiendo con renovada furia, las defensas de Nobulanas eran feroces, pero la determinación de John era inquebrantable. Mientras la flota se acercaba a la estación de mando, la resolución de John endureció la batalla final. Determinaría el destino de la humanidad y el resultado de la guerra. La victoria estaba a su alcance, pero tendría un alto precio. La estación de mando de Nobulana se alzaba frente a una estructura colosal erizada de armas y defensas. John se robó para la batalla que se avecinaba, sabiendo que los sacrificios hechos sacudirían el futuro de su mundo. La flota humana se preparó para el choque final, sus espíritus impávidos mientras se enfrentaban al Juggernaut de Nobulano, la galaxia. Como observar el destino de dos civilizaciones pendía de un hilo, el resultado de esta lucha épica incierto, pero ferozmente disputado, el punto de inflexión galáctico, mientras el conflicto continuaba.
El equilibrio de poder comenzó a cambiar dramáticamente. Las fuerzas de la Federación, una vez dominantes, se encontraron en la lucha defensiva con las consecuencias del inesperado resurgimiento de la humanidad. Las victorias humanas, impulsadas por su inmunidad y brillantez estratégica, tuvieron implicaciones de largo alcance para el panorama galáctico más amplio. La comandante Elena Rodríguez siguió liderando con una habilidad sin igual, orquestando una serie de operaciones que perturbaron la estructura de mando y las líneas de suministro de la Federación. Sus estrategias no solo capitalizaron la inmunidad humana, sino que también emplearon la guerra psicológica para erosionar la moral de las tropas alienígenas. La marea de la guerra estaba cambiando y los alienígenas se vieron obligados a reconsiderar su enfoque. En medio de esta agitación, el alto mando de la Federación convocó una cumbre de emergencia. Los líderes alienígenas de varias especies se reunieron para abordar la crisis. La Federación siempre se había enorgullecido de su unidad y superioridad, pero las crecientes pérdidas habían expuesto fracturas profundas dentro de su coalición. Algunas facciones comenzaron a cuestionar la efectividad de su enfoque, mientras que otras se aferraban desesperadamente a sus viejas estrategias. La desesperación de las medidas de la Federación condujo a una serie de sin precedentes. Intentaron implementar tecnologías experimentales más avanzadas en un intento de recuperar la ventaja. Estas tecnologías fueron diseñadas para contrarrestar la inmunidad humana, pero su eficacia seguía siendo incierta. Los alienígenas ahora estaban involucrados en una carrera contra el tiempo, tratando de desarrollar soluciones, antes de que su posición se volviera insostenible. En contraste, la unidad y determinación de la humanidad permanecieron inquebrantables. Las fuerzas humanas, impulsadas por sus recientes éxitos, continuaron innovando y adaptándose. Se formaron nuevas alianzas y facciones humanas previamente subestimadas comenzaron a desempeñar papeles cruciales en el conflicto. La cooperación entre diferentes grupos humanos mostró su fuerza colectiva y su compromiso con la victoria. Uno de los desarrollos más significativos fue la formación de una coalición de especies humanas y aliadas que reconocieron el valor de la colaboración. Los humanos se acercaron a otras especies que habían sido oprimidas o marginadas por la Federación. Esta coalición no solo proporcionó apoyo adicional, sino que también simbolizó una resistencia más amplia contra la tiranía de la Federación. La unidad de diversas especies bajo una causa común agregó una nueva dimensión al conflicto, cambiándolo de una guerra de supervivencia a una batalla por la liberación. El punto de inflexión llegó con la batalla de Shantor, una confrontación decisiva que determinaría el destino de la galaxia. La Federación, desesperada por recuperar su dominio, lanzó una ofensiva masiva contra la coalición humana, Lee. La batalla fue feroz y brutal, con ambos bandos desplegando sus tecnologías y estrategias más avanzadas. En el calor de la batalla, el comandante Rodríguez ejecutó una maniobra atrevida que se volvería legendaria. Orquestó un asalto coordinado contra la nave insignia de la Federación, el Pináculo. De su destreza tecnológica, las fuerzas humanas equipadas con tecnología alienígena y guiadas por la brillantez estratégica de Rodríguez, penetraron las defensas de las naves insignia e infligieron daños críticos. La destrucción de la nave insignia fue un golpe monumental para la Federación. No solo paralizó su estructura de mando, sino que también envió un mensaje claro. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado contra todo pronóstico. Las fuerzas de la Federación, desmoralizadas y desorientadas, comenzaron a retirarse, lo que marcó el cambio significativo. En el impulso de la guerra, tras la batalla de Shantor, la galaxia se enfrentó a una nueva realidad. El dominio de la Federación se hizo añicos y el régimen, que antes no había sido desafiado, ahora enfrentaba la perspectiva de negociar con la coalición de especies liberadas. El equilibrio de poder había cambiado y la galaxia estaba al borde de una nueva era. El papel de la humanidad en esta transformación fue profunda. Su resiliencia, ingenio y espíritu inquebrantable no solo habían cambiado el curso del conflicto, sino que también habían reformado el orden galáctico. La historia de su lucha y triunfo se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para todos los que habían sufrido bajo la tiranía. La batalla aún no había terminado,
pero la narrativa había cambiado irrevocablemente. La humanidad había demostrado que incluso los desafíos más abrumadores podían superarse a través de la unidad, la innovación y una voluntad indomable. La galaxia ahora miraba hacia un futuro donde las lecciones del pasado guiarían el camino hacia una existencia más equitativa y justa, el amanecer de una nueva era con la retirada de la Federación y la destrucción de su estructura de mando. La galaxia se encontraba en la cúspide de un cambio profundo. El poder, una vez inexpugnable de la Federación, se había roto, y los restos de sus fuerzas estaban esparcidos por las estrellas. Los humanos y sus aliados habían logrado lo que muchos pensaban imposible. Habían cambiado la marcha de un conflicto galáctico y emergieron victoriosos tras la batalla de Santer. La recién formada coalición de especies humanas y aliadas tomó la iniciativa en la remodelación del futuro de la galaxia. Los líderes de la coalición, incluida la comandante Elina Rodríguez, se reunieron para discutir los próximos pasos. Su objetivo era construir una paz duradera y prevenir el surgimiento de otro régimen tiránico. La primera prioridad de la coalición era abordar las necesidades de aquellos que habían sufrido bajo el gobierno de la Federación. Los diplomáticos humanos y alienígenas trabajan juntos para establecer programas de ayuda para proporcionar ayuda a los desplazados poblaciones y comenzar el proceso de reconstrucción. El énfasis estaba en curar viejas heridas y fomentar la cooperación entre especies que anteriormente habían estado en desacuerdo como parte de la esfuerzos de reconstrucción. Se formaron una serie de consejos interespecies. Estos consejos apuntaban a garantizar que se escucharan todas las voces y que las decisiones se tomaran con un espíritu de justicia e igualdad. Los consejos también trabajan para abordar reclamos de largos datos y crear marcos para resolver disputas pacíficamente. El objetivo era construir un nuevo orden basado en el respeto mutuo y la colaboración en lugar de la dominación y el control. Uno de los logros más significativos del período de posguerra fue el establecimiento del Consejo Galáctico. Este nuevo organismo de gobierno fue diseñado para representar a todas las especies con una representación igual para cada una. Las funciones principales del Consejo eran mediar conflictos, supervisar la implementación de nuevas políticas y promover el entendimiento y la cooperación entre especies. La creación del Consejo Galáctico marcó un alejamiento del antiguo modelo de federación, enfatizando la toma de decisiones colectivas y la responsabilidad compartida. El papel de la humanidad en esta nueva era fue fundamental y simbólico. Su notable victoria había demostrado el poder de la unidad y la resiliencia, y su compromiso de construir un futuro mejor era evidente en sus acciones. Los líderes humanos, incluido Rodríguez, fueron fundamentales para dar forma a las políticas e instituciones que definirían el nuevo orden galáctico. La Coalición de Mundos Libres, como llegó a ser conocida, se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso. Su formación fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de cambio positivo, incluso frente a una adversidad abrumadora. La coalición trabajó incansablemente para abordar el legado de la opresión de la Federación y promover una visión de una galaxia más inclusiva y equitativa. En los años que siguieron, la galaxia comenzó a sanar. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados y mundos que alguna vez fueron hostiles encontraron un terreno común. El espíritu cooperativo que surgió del conflicto condujo a nuevos avances tecnológicos e intercambios culturales. La humanidad, una vez vista como un comodín, había demostrado ser un miembro valioso y respetado de la comunidad galáctica. La historia del ascenso de la humanidad, desde el borde de la destrucción hasta una posición de prominencia, se volvió legendaria, se contó, y volvió a contar como un faro de inspiración que recordaba a todas las especies el poder de la perseverancia y la importancia de trabajar juntos. El legado del conflicto sirvió como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la determinación podrían conducir a un futuro más brillante. Cuando la galaxia miró hacia adelante, lo hizo con el conocimiento de que sus luchas pasadas habían allanado el camino para una existencia más armoniosa y próspera. Las lecciones aprendidas del conflicto guiarían a las generaciones futuras,
asegurando que los errores del pasado no se repitieran. La nueva era forjada a través de la lucha y el sacrificio prometía un futuro donde la paz y la cooperación eran los principios rectores. La historia de la humanidad no se trataba solo de la victoria sobre un adversario, sino del poder transformador de la unidad y la fuerza duradera del espíritu humano. Era una historia que inspiraría a las generaciones venideras. Un testimonio de la idea de que incluso los más enormes desafíos se pueden superar si se los enfrenta con valentía y solidaridad.